conectamos con vosotros en la tele de los escolinos y como siempre entramos con la sección de Les Nueses Noticias, donde dos niños, Adrián y Ana, del Colegio Llerón Clarín, faloranos de noticias abondo sorprendentes. Escuchar muy oyertes porque el tema es muy interesante. Buenas tardes. Este viernes, Ana y Adrián venimos cargados de noticias abondo sorprendentes. Sorprendentes y verdaderas, que no hay de camiente, que son fruto de la imaginación. Costónos as galles viales, pero el esfuerzo mereciónos la pena. Entamamos con un satélite. Comentaréis que non é raro que hai satélites pel cielo, porque parece que los países non tienen outra cousa máis que facer que enviálos al espacio. Pero ese satélite ya era especial. Fartóse de cadellar pelas alturas y decidió, él solo, en sin consultar a nadie, que ya era el momento de regresar a tierra. Lo malo es que al aterrizarse no apuntó bien y estrellóse contra una granxa. Non quiero comentar na cara que pondrían los propietarios de la vivienda cuando vieron el tellado todo destrozado. Menos mal que el satélite ya era chino, en los que vivían a casa non eran de Lepe. ¿De Lepe? ¿Por qué? Porque si fueran de Lepe, morirían de lepente. Y eso, si el ministro chino sin cartera me la han quitado, el ministro de Hacienda japonés ni quito ni pongo, y el ministro de aviación ruso me cae plof, ya están aconsejados para que esto no se vuelva a repetir. Y es que no se puede aguantar tantas cosas cayendo. Un trozo de avión, creen que ya la tapa de la turbina, estrellóse contra una vivienda en Jalisco. Al afortunado paisano no le pasó nada, a más de calle y ladrillos encima. Aunque de seguro que hubiese sido peor si hubiese caído una azafata, porque tendría que dar explicaciones a la su mujer. Pero estoy convencida que hubiera sido mucho peor que hubiese caído un piloto. Con lo machotes que son estos mexicanos, todo el mundo dudaría de que llevar los pantalones puestos. Aunque en talla más sorprendente, lo que suele hacer un taoísta. Y como no sabéis lo que es, porque yo tuve que buscarlo pel diccionario, voy de explicávoslo. Un taoísta y un paisano que profese una antigua religión china. Pues este taoísta deseóse cocinar durante 30 minutos nunha grande cacía, nun templo chino con un nome moi raro. E non estaba solo, acompañaron empanadielles de masa de arroz ou de farina, rellenes de gambes, bambú, aleta tiburón ou carne de gochu. E esta non é a primeira vegada que lo fai. Con esta van ya 4. Pero, Quille, que volvióse na fechamente Yoku, fizo una promesa o como me gustaban tantas empanadillas foi de cabeza a la pota? No, no. ¿Cómo se ve que non tienes cultura? Trátase de un ritual religioso chino como atributo a los 9 emperadores dioses. Pero el religioso cada vez atristallado, porque la su intención era aguantar na cacía 1 hora, pero a los 45 minutos tuvo que salir, con unas ganas de mesear horribles, que es lo normal cuando estás rodeado de tanto líquido. Con el disgusto que tiene, el probitín está todavía llorando. Si vos digo que los políticos dicen troles a todas horas, comentaréis que no hay una noticia abondo sorprendente. Pero lo que sí es sorprendente es que, según el estudio, el mentir forma parte de las democracias modernas. Yo quedé plasmada. Una prestigiosa investigación asegura que la mayoría de los votantes esperen que los políticos les digan de algunos troles en ocasiones determinadas. Y si no ellos les dicen, van y ala, piden ellos. Ya se mellao al xuego del póker, en el sentido que un xogador espera que otro diga alguna trola como parte del xuego. Pero la culpa, según este estudio, ya es toda de los votantes. Si entrugáramos menos, los políticos diríamos menos mentiras. La xente ya es muy pesado, quiere estar informado. ¿Qué comentarán? ¿Que no tienen nada que hacer con lo que viasen y caleyen todo el día? Somos muy poco considerados con ellos. Los pobres políticos están agobiados con tanto trabajo y facémoslos desendolcar la su imaginación con explicaciones que en la mayoría de los casos son patochás. A mí da mucha pena. En realidad, somos los culpables de que no nos digan una verdad. Un monumento había que facellos por todo lo que piensen y todo lo que discurren. No me extraña que en las últimas elecciones americanas un joven de Ohio hiciera fraude, que mudó los nombres de los políticos que nos decían más troles
por unos de personaxes de cuentos como Mary Poppins, que non me extraña, polo menos son máis divertidos e dicen menos troles. Nestas elecciones, Tony Blair ganó pelos, pero que se prepare para las próximas. E por que ten que prepararse el presidente del Reino Unido? ¿Por qué va a ser boba? Porque según un estudio realizado entre niños de 9 y 13 años, el primer ministro ideal sería Harry Potter. El famoso bruxo sería el primer ministro ideal. Porque non só diz mentires, sino que además fai magia. E é moito mellor emprender con xuras que contar boberías. Pues yo que protestaba cuando mi abuela me facía el arroz con arbellos porque non me gusten nada y por esta maña tan boba ya non podré ser cosmonauta. A ver, yo perdime. ¿Qué tiene que ver tu abuela y los arbellos con ser cosmonauta? Mucho. Escucha que si además te enteres de lo que tienes que enterarte. Rusia recolectará este año la tercera cosecha de arbellos en la estación espacial para dar de comer a los cosmonautas cuando vayan a viaxar al espacio. Ya, como ya van por la tercera cosecha, será mellor estudiar para maestro, que todo el mundo dice que vive muy bien y tiene muchas vacaciones. Y no me complico la vida con vuelos al espacio y con mierdas bellos. Pues quien se va a complicar la vida y quien tenga que resentar con bailes na India. ¿Por qué? ¿Y es tan difícil agamar buena música en ese país? No, y que a partir de ahora el que tenga un negocio bailarín va a ser castigado con 3 años de prisión. Pues no te asustes porque nos puede pasarnos algo malo si... ¡Imposible! Yo nunca diré a la India y menos pondré una discoteca. No me refiero a eso. Un escolín americano de 5º curso foi expulsado del seu colegio por facer un dibuixo nel que aparecía en armes e a pesar de que era un atestado en sin importancia, non lo van a readmitir. Hai cosas que non se dicen e menos que se dibuixen, afirmen moi serios os profesores, que creen que era un mal exemplo para os demás neños. Si llega a tener algunos años más, mándalo a la silla eléctrica. Y todavía hay más. Un niño mexicano de 10 años expulsáronlo en California acusándolo de preparar un complot para asesinar a niños y maestros. Les pruebes están basadas nun dibuixo nel que aparecen aviones y pistoles. El maldito dibuixo está basado nunha serie de dibuixos animados, Lo extraño é que cualesquier ciudadano de Florida podrá tirar a matar na vía pública se se siente amenazado por outra persona. Asina, que si vais a América, tened cuidado con lo que decís y con lo que dibuixéis por la calle, porque como podéis comprobar, el asunto é moi serio. Pero nós tenemos que deixaros con la sección de entrugues. Un beso y tallueu. La broña, pues harina de maíz y sal y la levadura o lo que le echen, sí. Pues chorizo, morcilla, según si llevo roncho breñado y si no harina y agua y sal. Y cebolla. No, la broña. La broña. Bueno, pues morcilla, de esto, cebolla y tocino y chorizo para hacer así. Harina y agua para moler, para hacer el asado. Oye, tocín, chorizo, con morcilla, de todo, claro. Pues puede meter chorizo o sardinas salonas o carne, pero lógico, chorizo. Nada, no mete nada. Con agua y eso, y sal, y se hace la broña. ¿Protege los cuélebres? Los cuélebres protegen a las llanas, que son las majas de Asturias. Las llanas. A las llanas. Las llanas. A las llanas. ¿Dónde guardan los tesoros? En las cuevas. En las cuevas, claro, eso sí, las cuevas. Las cuevas. En las cuevas. En las cuevas.
posadilla ye una capiellina blanca sin puerta ni tranca. Huevo. Una capilla. El huevo. El huevo. Huevo. Esta semana, como casi siempre, la xente demostrónos que tiene una gran cultura gastronómica y que sabe per bien qué ingredientes puede llevar la boroña. Después de tenerla preparada, es decir, la masa homogénea fecha con farina de maíz, agua y sal, déxase reposar a lo largo de un tiempo. Darreu, úntase con aceite el molde y métese de algunos trozos de xamón, tocín y un o varios chorizos. Después, añádese la pasta y déxase en el forno hasta que la boroña esté bien cocida. En Cabranes realicen un festival de la boroña que de forna torazo, fecha con les formes más tradicionales. La respuesta a la segunda entruga, a quien protege el cuélebre, non era fácil y, poro, fue normal que muchos entrevistados no lo tuvieran demasiado nidio. Los cuélebres, como buenos guardianes, cuiden y protegen per bien a les sos tesoros y a les xanes encantexaes, rehenes tanto ellos como les sos propios hallazgues. En Asturias, debido a les lleendes que había sobre la xente que se dedicaba toda su vida a la gueta de objetos preciados, había mucha gente que iba detrás de ellos. Todas las personas entrevistadas sabían per bien dónde guarden los cuélebres los tesoros. A lo largo de muchos siglos, los cuélebres viven nes viesques, como dijimos la semana pasada, nos lugares más tapecíos, cueves, fontes cavernoses y arregalladures del terreno, y es lógico que custodien per bien los tesoros nesos lugares. Pero tal como nos dice Constantino Cabal, cuando el cuélebre vieja, con los siglos, crecen y les escames, refugándolo en todos los ríos, y hasta la tierra niégase a recostarlo, por lo que no queda otro remedio que sumergirse en el sol mar, que se llama mar tapa. En el fondo de este mar hay un vivero per grande de diamantes, pero no creáis que es sencillo robayoslos. La mayoría de los que lo intentaron no lo pudieron contar. Aunque les cosadilles no suelen ser fáciles de pescudar, en esta ocasión algunas personas acertaron. Como no podía ser de otra manera, la capellina blanca en sin puerta ni tranca y el huevo. Y después de la sección de entrugues, en el tiempo y recreo, acompañarnos el escritor Vicente García Oliva. Esperamos que vos preste todo lo que vos preparamos para este viernes. Hoy acompáñanos en la tele de los escolinos un de los primeros escritores que usó el asturiano en la literatura para neños y rapazos. Estamos hablando de Vicente García Oliva. Junto a él, 3 niños, Vicente también, Lucas y Sara, 3 niños del Colegio Público Baudilio Arce. Vicente, estamos encantados y para nosotros un placer tenerte aquí en el programa. Lo mismo os digo, María. Pero yo no voy a entamar como siempre, no voy a entamar yo entrugándote, sino que estos 3 niños gusta ellos mucho el tu libro, La bruxa pumarina y el dragón maragato. Bueno, estille la edición que hiciste. Sí, la antigua. La antigua, ¿ya cuántos años? Pues debe ser del año 83 o 84. No que reeditóse de nuevo, sí, fai un año, ¿no? Sí, Sunetu, fai un año pero con algunas diferencias que después comentaremos. Pues estos niños gustó ellos mucho este libro y van a recitar algunos poemas. A ver, 1, 2, 3. Hiérase que se hiera, dicen que entamen los cuentos. Hiérase que se hiera, entamaremos el nuestro. Trata de un pueblo per guapo, con castillo y todo eso, que vivía per feliz, ajeno al mundo entero. Tenían un rey muy justo y una reina muy per guapa, que nunca los castigaban, aunque metieran la pata, aunque metieran la pata. Ríos, llagos y regatos enfrescaban los semaos. Frutas, ganado y colleches había los apuñados. Y era tanta la bayura que en ese pueblo tenían, que ablucaban los foriatos, que per allí discurrían, Un buen día, al riscar de la mañanina del
lengua. Menudo susto llevaron al levantarse la cama. Bueno, yo creo que Deseasteisme plasmado, pero de verdad, ¿qué siente? Hombre, yo creo que a toda la xente, a todos os niños e a todas as familias que nos están viendo, que yo espero que sean muchos, que tuvo que dar, bueno, que dar eso, pues ablucaos de lo bien que lo faen, además saben toda la obra, ahora non era cuestión. Pero además y que la representen, no y solo que la sepan. Sí, a medio son moi teatreros e faen mucho teatro en la súa clase de lingua asturiana. ¿Qué siente un escritor cuando oye estos versos de la boca de estos niños? La verdad es que yo quedo muy empiciado porque yo nunca creí escribir teatro, ¿no? A mí lo que me presta es escribir cuentos, pero una vez que los ves representados en boca de ellos, la verdad es que presta muchísimo. Voy a tener que plantearme el escribir para niños teatro. Una persona como tú, que de profesión no tiene nada que ver con la enseñanza, ¿cómo te avezaste, pues eso, a escribir para niños? ¿Dónde saques esos temas tan prestosos? Bueno, pues el empezar a escribir fue un poco por necesidad, porque de aquella no había prácticamente textos para niños, para las escuelas, ¿no? Y bueno, pues empezaban los primeros cursos de escolinos y tal, y bueno, pues a un grupo de escritores prestónos la idea de escribir cosas para ellos, ¿no? Y bueno, pues de dónde lo saques, pues un poco de la imaginación. Yo siempre fui un guaje pues muy lector, siempre me prestó mucho leer de niño y tal, y todas esas historias y esas fantasías, pues bueno, méteste un poquitín para adentro y vuelves a sacarles, ¿no? No hay una responsabilidad precisamente de lo que me estás diciendo, sabiendo que en aquella época, estamos hablando del año 84, así que sí, había tan pocos libros, no sé si un poco después, ¿no? Por ahí. No, incluso antes, en el 81, antes. 82. Pero bueno, ya en la enseñanza ya un poco asentado, yo creo que entamaron en el 84, a partir del 84 en algunos centros y después ya fue ya más mayoritario. ¿No te sientes un poco con una cierta responsabilidad el saber que los tus libros pues eran considerados pues como casi libros de textos donde los maestros empleaban para las actividades didácticas? Bueno, la verdad es que cuando lo escribes no pienses en esa responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, tú lo que pretendes es hacer pues una cosa entretenida para que los niños no se aburran, para que puedan aprender la lengua pues de una forma entretenida, ¿no? Con tochos, igual ahí de Antón de María Reguera, que puede estar muy bien para los eruditos, pero para ellos que no ellos. Entonces, bueno, pues eso, lo que pienses es hacerlo lo mejor posible, ¿no? O sea, que la responsabilidad es un poco limitada. Tienes una espilla de libros, Sicu y Ventolín, que estamos hablando, sí, de la Rosa Marina, exactamente, Fontenebrosa. Tienes también libros, o sea, para más pequeños, libros pues para más rapazos. ¿Dónde te encuentras tú mejor? Hombre, a mí me más los para un poco más mayorinos, porque ya digamos que puedes crear una trama y unos personajes un poco mejor dibujados y tal, ¿no? Para los pequeños, pues bueno, yo creo que lo que se trata allí, pues es unos dibujos buenos y unos textos sencillos, ¿no? Contando cosas pues de la cultura asturiana, pues de mitología, por ejemplo, que es un tema muy guapo, o de la naturaleza, de cosas de ese tipo y tal, ¿no? ¿Tú crees que anguaño con todo esto, bueno, pues con todo el mundo que está rodeando a estos niños de internet y de películas, de vídeo y tal, los libros tienen un espacio? Yo creo que deberían de tenerlo, ¿no? Pero la verdad es que es un espacio muy complicado de algamar, ¿no? Porque todo lo que entra por los huellos y que cuesta mucho menos trabajo que una lectura, pues claro, y es lo que ellos prestan, ¿no? Las maquinines, los ordenadores, el vídeo, todo ese tipo de cosas, claro, soy muy fácil y muy goloso, ¿no? Entonces, bueno, hay que mentalizarlos de que hay que hacer un pequeño esfuerzo por leer y que luego ese esfuerzo, pues seguramente ellos va a prestar mucho, ¿no? Con este cuento ganaste un premio en la Academia de la Lingua en un concurso de lectores para rapazos. ¿Qué se siente cuando, bueno, que no llegue el único premio, pero bueno, qué se siente cuando se recibe premios por la trayectoria, por lo que uno escribió? Bueno, pues una satisfacción per grande, ¿no? Porque, bueno, faes algo que te presta y encima pues hay una reconocencia pues un poco mayor. La verdad es que, bueno, poneste así un poco, poneste un poco así, como ancho, Faes también algún ensayo y tienes una traducción del Evangelio según San Luque. Según San Luque, sí. Bueno, colaboré un poquín porque la verdad es que se fue un trabajo multidisciplinar, con mucha gente trabajando, de los textos del griego al castellano, luego del castellano al asturiano. Fue un trabajo en el que yo, bueno, aporté una pequeña cosa. A mí lo que me llamó la atención quizás es, bueno, pues en esos guiones ya en castellano que colaboraste con televisión, cuéntanos un poco cómo fue ese trabajo.
Bueno, eso fue un poco por casualidad, ¿no? Yo tengo una sobrina que fai cine, que se llama Eva Lesmes, que es directora de cine, y entonces ella prestó mucho una novela mía en asturiano que se llamaba El aire de las castañes. Que era realista, además, no era policíaca. Sí, bueno, era policíaca, contaba el asesinato de un homosexual en Sisión y tal, y ella prestó mucho la novela y entonces decidió llevarla, a guionizarla para llevarla al cine, ¿no? Entonces, bueno, yo hice una primera versión, los diálogos y demás, y bueno, pues ella, que tenía más idea que yo de guión, pues dio un poco forma y demás, y bueno, pues un poco entre los dos presentámosla a un concurso de televisión española y bueno, dieronnos el primer premio. Y después de tantos años, publices, fai poco, ¿no? Una novela, ya para adultos, para rapazos, ¿no? En castellano, El barco de los yocos, que además estaban poniendo más para los mozos, ¿no? Sí, para rapazos ya mayores. Que además en una lista del Comité Católico Español quedaste en cuarto lugar, junto con autores consagrados. ¿Por qué este cuarto lugar y más bien por los valores? Cuéntanos un poquitín de esta novela. Sí, bueno, y una novela que cuenta la historia, bueno, de un barco que emprende un viaje con un grupo de yocos que estorbaban en todos los pueblos y que entonces agruparonlos en un barco para tenerlos entretenidos por ahí, tal, ¿no? Bueno, el caso es que me prestó escribirla en castellano, bueno, por probar un poco, porque la verdad es que tantos años escribiendo en asturiano, pues prestaba un poco a probar a ver cómo se me daba eso del castellano y tal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, editáronmela y tuvo ese premio que comentes tú, un premio de la CCEI, que es un nombre muy raro, y es Comité Católico Español para la Infancia, ¿no? Que es una asociación internacional que premia los valores humanos. Entonces, bueno, esta novela, por lo que ellos vieron, pues tenía los suficientes valores humanos como para dar este premio. Son premios que no son económicos, nada más que un reconocimiento en una lista de las 10 mejores novelas en ese sentido, ¿no? Y yo quedé en el cuarto lugar, y bueno, la verdad es que me prestó mucho. Y es un de los fundadores del grupo Xixones del Concello Bable, y yo creo que el asturiano, además es miembro de la Academia de la Lengua Asturiana, yo creo que el asturiano hay un tema, yo creo que es necesario hablar de él. ¿Qué sucede con el asturiano? Está camudando, estamos mejor que fai 21 o 24, 25 años. ¿Cómo ves tú? Hombre, yo creo que estamos bastante mejor porque de aquella estaba prácticamente en vías de desaparición, como los animales esos, como el uruguayo, ¿no? Y ahora ya no. ahora ya no, ¿eh? Bueno. Podemos estar un poco tranquilos, pero poco, no demasiado. Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es seguir emborreando, seguir peleando y bueno, todavía estamos en peligro, según dice la UNESCO, de desaparición. Pero bueno, la verdad es que aquello ya era tan inminente que ahora parece que estamos un poco mejor. Pero bueno, yo creo que hasta que no haya la oficialidad y bueno, la clase política se conciencie de que esto es un bien cultural apartidista, digamos, porque no lleve ningún partido, pues yo creo que estaremos en peligro todavía, ¿no? Los catalanes todavía dicen que ellos están en peligro y o sea, ya una lengua asentada, ¿no? Sería como muy complejo. Bueno, yo creo que el futuro está precisamente en niños como estos, en niños que desde la escuela, desde la lengua asturiana, en niños que desde bien pequeñinos entamen a hablar en asturiano. Y ellos además van a ayudarme, van a ser un poco periodistas, por un día, y van a ayudarme a entrevistarte. Ahora ya el tiempo de ellos, de los niños. Y Vicente está ahí él comentando porque tiene una entruga, pero acuerdas, ¿a que sí, Vicente? ¿Acuerdas de la entruga? El mi tocayo. Tu tocayo, ¿eh? A ver, ¿cuál era esa primera entruga? Pero mira para él, a mí no me la diga. Así que no sea muy difícil. A ver, porque igual no sabe. Que no sea muy difícil. Los dibujos de la bruja Pumarina y el dragón Maragato son tuyos. Sin embargo, las ilustraciones de ahora son de Berto Peña. ¿Cuáles te gusten más? Hombre, Berto Peña y un dibujante muy bueno. Voy a enseñar lo que son los tuyos. No tenemos aquí, escaecióseme lo de Berto Peña. Estos eran los tuyos, los originales. Sí, bueno, la verdad es que yo dibujo muy mal, siempre dibujo muy mal, ¿no? Yo creo que los dibujos son perreros y a mí la verdad es que me faen gracia, ¿no? Pero bueno, para la segunda edición ya más curiosa, además busquélo porque me presta mucho como dibuxa a Berto Álvarez Peña, que es un gran dibujante, y bueno, pues él hízome el favor de hacerme esos dibujos tan guapos, que es una pena que no tengáis aquí, pero que, vamos, recomiendo al que compre el libro que se fixe mucho en ellos. Así que sabes, Vicente, él aunque dibuja como que gusten un poquitín más, ¿eh? Estos están prestosos, sí. Pero parece que presten un poco más, ¿eh? Hombre, son mucho mejores. Y un dibujante y un ilustrador con una trayectoria ya consagrado ya, consagrado, ¿no? De todas maneras, tenéis que ser vosotros los que opinéis. Los que opináis. ¿A vosotros os gustan estos? ¿Sabéis los otros? ¿Cuál os guste más? ¿Estos?
¿Estos? Sí, bueno, y sabes que los niños dicen la verdad, ¿eh? A ti también te gustan estos, Sí. ¿eh? Lucas, ¿tú acuerdas porque Lucas ya es muy despistado, ¿eh? ¿Tú acuerdas de la entruga? Sí. A ver, pues venga, a ver si te acuerdas. ¿Qué no me sé quieres yo. preguntar? Que sea facilita. A ver, ¿eh? Vicente, escucha a ver la entruga de él. Cuando eras pequeño, ya hacías libros. Bueno, cuando yo era pequeño lo que me prestaba mucho era inventar historias, pero no escribirles porque todavía nunca me pusiera a ello, ¿no? Prestaba mucho inventar historias, como a vosotros supongo, ¿no? Ibas a ver una peli y entonces salías entusiasmado, tal, imitando al mocín y todas esas cosas, ¿no? Inventabas una historia, ¿no? Porque tú debes a hacer esto, debes a hacer lo otro. Ahora ya de más mayor y ahí es cuando empezaste un poquitín a escribir porque te prestaba, ¿eh? ¿Entiendes? Sara, tú tenías otra, que sí, ¿eh? Venga. A ver, Sara. ¿Vas a volver a escribir libros en versos? Bueno, pues igual, lo de escribir en verso y porque como vosotros visteis antes que se puede repetir con más facilidad y es más fácil repetirse y acordarse de la letra. Igual escribo un día una en vez de la bruxa y el dragón, del dragón y otra cosa, ¿eh? Vale. Vicente, tú tenías por ahí también otra, ya la última. ¿Acuerdas de ella? A ver, ¿cuál era? Pero tienes que decirlo a él, yo no soy el escritor aquí. Es que me quise probar. Es que no me ocurrió. Sí, hombre, a ver, era algo de... ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió el qué? Sí. Ah, sí. ¿Cómo se te ocurrió hacer un libro sobre una bruja y un dragón? Bueno, son dos personajes muy guapos, el dragón y un personaje de la mitología universal. Hay dragones hasta en la Biblia, sale un dragón o salen varios dragones, ¿no? Entonces es un personaje muy guapo, que a mí siempre me dio mucho miedo. Entonces, bueno, una forma de combatir el miedo, pues es hacerlo en plan simpático. Y las brujas son también de la mitología asturiana. Las brujas son unos personajes muy malos que agollaban a los niños para que se pusieran malos y a los vaques y a todas estas cosas. Entonces, bueno, pues aquí también hay una bruja buena, con lo cual pues hay que quitar un poco el miedo, ¿eh? Por eso se me ocurrió. Lucas, ¿tú te acuerdas ya que estamos en el tiempo? Lucas, y ahora está en blanco, pero como tenemos muy poco tiempo, vamos a dejar a Sara la última oportunidad. ¿Cuál es la tuya? Que tenemos muy poco tiempo. ¿Qué libro a cuánto te gustaba más de pequeño? Yo de pequeño leíalo todo. Y cuando terminaba mis libros y mis tebeos, empezaba con los de mis hermanos, que eran muy cursis, eran de estas historias de fades y de cosas de esas. Pero bueno, yo leíalo todo. A mí me gustaban mucho unas novelas de un personaje muy simpático que se llamaba Guillermo Brown. Guillermo, las aventuras de Guillermo, que era muy simpático. Pero yo creo que eso ahora ya no se edita siquiera. Bueno, pues Vicente, ya tenemos que dejarlo, ya estamos en el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Marilluz, prestóme mucho y los niños, desde luego, encantadores, muy prestosos. Yo creo que sí, que sobre todo les recitar esas poesías. Yo creo que la poesía tiene que estar viva, tiene que estar en la boca de los niños. Efectivamente. Y vosotros ya sabéis, no vos escaecer, de que los viernes de 10:30 a 11 tenemos una cita aquí, Localia en asturiano. No faltéis. Asturias y todas están muy cerca. Madras Urban, con tus marcas favoritas. Interiores Beatriz, te ayudamos a vestir tu casa. La mayor organización del mueble ha inaugurado su tienda en Asturias. Deja sitio. Moblerone. Muebles para vivirlos. Hay un lugar en el mundo en el que aún puedes encontrar
caballos, osos, urogallos, nutrias, salmones y agua en libertad. Fuensanta, el agua mineral